La bolsa es el único lugar donde la gente prefiere tener razón a ganar dinero. Wall Street ha marcado nuevos máximos históricos. ¿Es momento de comprar o de vender? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 15 de abril de 2026. Acaba de cerrar Wall Street hace unos instantes y lo ha hecho con fantásticas noticias. El principal índice americano, el S&P 500, ha superado los 7.000 puntos. Esa barrera que tanto costaba romper a inicios de año se ha visto rota de una forma muy sencilla con ese empuje mecánico que estamos observando. Marca nuevos máximos desde el mes de enero, al igual que el Nasdaq 100, que marca máximos por primera vez desde octubre. Principal índice tecnológico está viendo ahora mismo un fantástico empuje. Cierres de cortos, empuje sistemático de los fondos seguidores de tendencia y una estructura del mercado de opciones que invita mucho al alza. Y más si sumamos el vencimiento y esas pretensiones de desescalada y alto al fuego final en el conflicto de Irán. Vamos a analizarlo todo al detalle y si puede ser una buena idea perseguir el movimiento al alza o tenemos que ponernos cortos. Pero antes de ello, por favor, si me estás viendo desde YouTube, te agradezco mucho que te suscribas al canal. De esa forma no te perderás un vídeo si es que te gustan. Y si me estás viendo desde Spotify, te agradezco mucho que sigas al canal y que lo apoyes con 5 estrellas. De esa forma el contenido puede llegar a más gente. Así que venga, dicho esto, vamos a analizarlo todo. Vamos a empezar con algunos titulares del conflicto de Irán. Ya os voy a ir anunciando que si no hay una escalada total, el flujo de comentarios sobre el conflicto se van a ir reduciendo. Hoy no ha habido tampoco muchos titulares relevantes. El presidente Trump dijo en Fox News que la guerra está muy cerca de terminar. También afirmó que no está pensando en extender el alto al fuego y que cree que no será necesario. JD Vance dijo que está negociando con Irán y que el alto al fuego se mantiene, además de señalar que los negociadores iraníes quieren llegar a un acuerdo y que se siente positivo respecto a la situación. También un canal afiliado a Hezbollah ha dicho que esta noche comenzará un alto al fuego en el Líbano. El alto al fuego durará una semana y se extenderá hasta el final del periodo de alto al fuego entre Irán y Estados Unidos. Es cierto que también ha salido alguna noticia contraria con respecto al Líbano, por lo que bueno, estaríamos un poco a la expectativa. Según Donald Trump, a China le interesa mucho el alto al fuego. La verdad que estaría medianamente de acuerdo, ¿no? Viendo todo el flujo que va hacia los países asiáticos, concretamente China, desde Irán y a través del estrecho de Hormuz. Dice, China está muy contenta de que esté abriendo permanentemente el estrecho de Hormuz. Lo hago también por ellos y por el mundo. Esta situación no volverá a repetirse. Han acordado no enviar armas a Irán. El presidente Xi me dará un fuerte abrazo cuando llegue allí en unas semanas. Estamos trabajando juntos de forma inteligente y muy eficaz. ¿Acaso no es mejor que pelear? Pero recuerden, somos muy buenos peleando si es necesario, mucho mejores o mejores que nadie. Sobre la situación del bloqueo del estrecho de Hormuz, hoy ha habido una nueva actualización por parte de la Armada estadounidense, la actualización del miércoles, que dice que durante las primeras 48 horas del bloqueo estadounidense a los buques que entran y salen de los puertos iraní, ningún buque ha logrado superar a las fuerzas estadounidenses. Además, 9 buques han acatado la orden de las fuerzas estadounidenses de dar la vuelta y regresar hacia un puerto o zona costera iraní. Al parecer, la Armada estadounidense está pasado el estrecho de Hormuz, es decir, hay barcos que pasan el estrecho de Hormuz y luego se enfrentan a la Armada o chocan contra la Armada o la Armada les dice que tienen que girar. Eso sí, el Wall Street Journal informó ayer martes a última hora que más de 20 buques mercantes han transitado por el estrecho de Hormuz en las últimas 24 horas, según dos funcionarios estadounidenses. Si bien el tráfico comercial aún representa una fracción del que existía antes de la guerra, el flujo de embarcaciones supone una mejora en este punto estratégico. Se trata, por supuesto, dice, de buques aprobados que transitaron bajo la coordinación militar estadounidense. Esto después de que a principios de esta semana un par de buques no autorizados o no aprobados comenzaron a zarpar antes de decidir regresar. Siguen siendo cierto que los barcos que no están sujetos a sanciones y que no visitan puertos iraníes pueden atravesar el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Es decir, que sí que hay buques
que están pasando también por este bloqueo de la Armada estadounidense, pero no se sabe muy bien cuáles son. Sobre todo se dice que los que no están sancionados de Irán. Irán dice que ha habido un barco sancionado que ha atravesado el estrecho de Hormuz. De momento, por lo que más nos importa el bloqueo o no bloqueo del estrecho de Hormuz, es lo que ocurre un poco por el lado de los precios del petróleo. El día de hoy el precio petróleo West Texas está en 88, el Brent en 92, es decir, mantienen un poco esos niveles rondando los $90, ¿no? Bueno, veremos a ver cómo evoluciona a partir de aquí. Ya hemos visto cómo se espera una normalización. De hecho, los gestores de Bank of America esperan que el petróleo también caiga, ¿no? Se ve en el contrato de futuro, pero bueno, cuanto más se prolongue, evidentemente, esta situación de bloqueo, pues más peligroso es, sobre todo en cuanto a traslado para la inflación. Sobre el alto al fuego, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán dice que aún no se ha fijado una fecha concreta para conversaciones. Estados Unidos no ha acordado un alto al fuego y una fuente indica que Israel espera que el alto al fuego con Irán sea extendido. Y bueno, veremos a ver si se extiende o si finaliza el conflicto finalmente. La clave puede estar por el lado pakistaní. Una delegación está en camino a Irán para transmitir un mensaje de Estados Unidos y preparar una segunda ronda de conversaciones, según medios estatales iraníes. Los mediadores regionales están intentando extender el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán y reactivar las conversaciones. Una nueva ronda es poco probable antes de que Pakistán complete sus visitas diplomáticas a Irán. Una última noticia que ha ayudado mucho a que los mercados cierren en máximos históricos, evidentemente impulsados también por esos fondos seguidores de tendencia que suelen llevar a cabo sus compras en los últimos minutos de sesión y que esta semana está siendo apoteósica, dice que Irán podría considerar que los barcos puedan navegar por el lado omaní del estrecho de Hormuz sin interferencias ni ataques como parte de un acuerdo con Estados Unidos, según Reuters, citando una fuente cercana de Teherán. Irán mantendrá el control sobre sus aguas en el estrecho de Hormuz y Omán decidirá sobre su parte del mismo. Bueno, pues esto sin duda es una fantástica noticia que ha ayudado también a ese cierre tan positivo. Con respecto a las consecuencias del conflicto que se siguen observando, la clave puede estar por el lado de la Reserva Federal, pero también la podemos observar a nivel económico, un poco por el lado de la industria petrolera americana. Fíjense, las exportaciones totales de petróleo se han disparado a un nuevo máximo histórico en el último mes. Scott Bessent ha hablado el día de hoy y dice que estamos intentando mantener a las gasolineras minoristas bajo control siendo honestas. Los datos micro de la economía dice que han sido muy sólidos. El mercado me indica que no ha habido traslado de los precios del petróleo a las expectativas de inflación. Este trimestre será más lento que el anterior. Estaría dispuesto a recortar tipos y mantiene una mente abierta a más recortes, ya que se ha esperado más tiempo. Y un punto importante es que el Tesoro dice no ve riesgo sistémico en el crédito privado, algo que hemos mencionado mucho en estas últimas sesiones y que, bueno, pues aclara o da un poco visión. Jamie Dimon tampoco cree que el crédito privado sea un riesgo sistémico. Yo sinceramente tampoco lo creo. Creo que donde se enfoca el problema es en esos intermediarios. Los bancos son demasiado grandes, están demasiado protegidos para que les salpique, pero esos intermediarios, esas instituciones financieras no bancarias, ahí es donde puede estar el principal problema. Y sí, tienen ya una cantidad de activos que, aunque no pueda provocar un riesgo sistémico, sí que puede provocar un riesgo que genere miedo y el miedo genere ese riesgo sistémico. También comentarios desde la Fed: la clave es hasta dónde suben los precios de la energía y cuánto tiempo se mantienen altos. Totalmente. Una energía elevada podría impulsar la inflación, pero también pesar sobre el crecimiento. Muy importante. Los tipos están en un buen nivel. El escenario base es mantenerlos sin cambios durante un tiempo. Esta parece un poco la postura clara. Recuerdo que ya se están empezando a descontar bajadas de tipos para el año 2026, aunque todavía no completas. Dice que los riesgos para la política monetaria van en ambas direcciones. Y bueno, pues dicho esto, nos vamos un poco a repasar la situación del mercado con ese fantástico rebote que estamos observando. Probablemente muchos de ustedes sigan pensando que esto es un rebote falso porque el conflicto no ha terminado. Bueno, pues probablemente tengas razón. Yo también lo puedo pensar en una parte, pero probablemente no tengas dinero, ¿no? Porque
en la bolsa, tener razón y ganar dinero son cosas que a veces van desligadas. Fíjense, las acciones se han desvinculado por completo de los precios de los futuros del petróleo y de los precios, o en este caso de los rendimientos de los bonos. Estábamos observando esa correlación, alza de los rendimientos de los bonos, alza de los precios del petróleo, negativo para las acciones. Fíjense que los rendimientos de los bonos el día de hoy han superado los niveles de cierre de ayer. Han cerrado pues el 20 y 30 años cerca del 4,9%. Es decir, siguen en niveles muy elevados, probablemente descontando un poco que el petróleo cada vez más elevado se termine trasladando a la inflación, pero las acciones están descontando otra cosa totalmente distinta. El S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico por primera vez desde enero, superando incluso esa barrera de los 7.000 puntos que tanto costaba a inicios de año y subiendo ya un 11% desde los mínimos del 30 de marzo. El Nasdaq 100, que también alcanzó un nuevo máximo histórico hoy, acumula ya 11 sesiones consecutivas al alza, su racha más larga desde 2019, con un aumento del 14% desde los mínimos del 30 de marzo, el repunte más agresivo desde marzo de 2022. Aquí podemos observar el fantástico movimiento. Fíjense, porque el Nasdaq solo ha tenido rachas de victorias más largas en 7 ocasiones en la historia, es decir, estamos viendo algo que muy pocas veces ocurre. ¿Por qué está siendo impulsado este rebote? Pues este rebote está siendo impulsado principalmente por un factor técnico, por un factor cuantitativo, por factores mecánicos. Está siendo impulsado por fuertísimos cierres de cortos de los fondos de cobertura, que tenían el mayor posicionamiento corto desde el año 2022. Está siendo impulsado por los fondos seguidores de tendencia, fondos sistemáticos, principalmente seguidores de tendencia, pero también los de control de volatilidad a medida que la volatilidad corrige, aunque todavía sí que es cierto que no ha corregido tanto o no es un factor tan importante. Fundamentalmente seguidores de tendencia, que a inicios de año tenían un posicionamiento muy elevado, 8/10, cayó a 3 en los mínimos de estas semanas y ahora está aumentando. La semana pasada estos fondos sistemáticos seguidores de tendencia, que les da igual si el conflicto ha terminado, les da igual todo. Si el mercado se encuentra por debajo de sus niveles, van a llevar a cabo grandes compras. La semana pasada llevaron a cabo las mayores compras semanales desde agosto de 2024 y para esta semana se preveía que si el mercado mantenía niveles se podían llevar a cabo niveles o compras históricas prácticamente. También se han visto movimientos muy locos el día de hoy. Fíjense, porque la amenaza de la inteligencia artificial sigue siendo algo evidentemente muy claro, que termina afectando al software, a la ciberseguridad en los últimos meses, pero claro, hay mucha demanda de centros de datos y fíjense, porque una compañía, el ticker BIRD, ha subido un 630%, ha llegado a subir un 630%, finalmente ha cerrado con una subida del 580% tras pivotar de fabricante de calzado en quiebra a empresa de computación de la inteligencia artificial. Evidentemente tenía un short float del 18%, es decir, el movimiento se ha visto evidentemente impulsado por la demanda y la euforia de una empresa que haga esto, pero principalmente por un cierre de cortos masivo. El vencimiento del VIX del día de hoy probablemente también haya sido importante y haya ayudado un poco para la caída de la volatilidad implícita. La idea es que la caída de la volatilidad podría haberse visto reforzada por el vencimiento del VIX, por lo que la eliminación de estos contratos del VIX podría eliminar esa fuerza supresora de la volatilidad. Se dice un poco que el vencimiento pues ha ayudado a que en las últimas sesiones la volatilidad vaya a la baja, pero bueno, vencimiento del VIX hoy, vencimiento de opciones y futuros el viernes, es decir, un mercado más dispuesto a reaccionar. Fíjense, porque el día de hoy hemos visto un movimiento también muy curioso entre software y semiconductores. Ojo, porque voy a hacer una alerta aquí. El software tiene un posicionamiento corto muy pero que muy elevado. No me extraña nada que si el mercado empiece a moverse al alza se pueda ver un rally también muy fuerte. Y al contrario pasa con los semiconductores. De hecho, yo que tenía un posicionamiento bastante elevado en los semiconductores, estoy empezando a recortarle porque me da un poquito de miedito por ahí. Por tanto, voy recogiendo beneficios en semiconductores. No les voy a imponer todavía en software, pero sí que es cierto que ojito con este movimiento. Fíjate, el par software semiconductores vuelve a protagonizar otro movimiento brusco, con un rendimiento superior impulsado por el sector software, contrastando con la tendencia
tendencia de los fondos de cobertura, que en su mayoría mantienen posiciones largas en semiconductores frente a posiciones cortas en software. No es que me salga de semiconductores porque no me guste, porque crea que no tenga tendencia, que no me salió del todo, o sea, sigo teniendo posicionamiento en semis, pero sí que es cierto que lo estoy recortando, estoy recogiendo beneficios. Uno, porque hay que hacerlo cuando el mercado va bien, evidentemente, o en este caso si quiero buscar otros sectores. Y en segundo lugar, por esto, porque los fondos de cobertura están cortos en software, largos en semiconductores, y si ocurre algo se pueden empezar a desapalancar aquí muchas posiciones, puede haber un cierre cortos masivo por el lado del software y que termina afectando a los semis. Es una operación que se está llevando a cabo de una forma muy contraria últimamente, y sinceramente no creo que vaya a ser contraria todo el tiempo, porque son dos industrias que van a estar correlacionadas de una forma u otra. Más allá de esto, ASML, bueno, correlacionadas a lo largo del tiempo, vengo a decir, me entendéis, básicamente. ASML quizás lastró a los semis. La verdad es que ha presentado unas ventas en el último trimestre que sí que es cierto han estado en línea con lo esperado, y lo que ha quedado un poquito por debajo son las previsiones para el próximo mes, para el próximo trimestre. Se esperaban 8.400 y 9.000 millones de euros cuando, ha anunciado 8.400, entre 8.400 y 9.000 millones de euros, cuando la estimación era 9.070, es decir, un poquito superior, aunque las previsiones para el año han sido bastante buenas. Se situaron entre 36.000 millones de euros y 40.000 millones de euros, cuando el rango estaba en 34.000 y 39.000, es decir, las previsiones a corto plazo para el próximo trimestre inferiores a lo esperado, para todo el año superiores a lo esperado. Goldman también ha mostrado que la liquidez está aumentando. Esto es muy positivo para que el mercado empiece a obtener algo de sostén. Evidentemente ya llevamos casi una semana o un poquito más por encima de los niveles clave, pero que la liquidez vaya aumentando también significa que, oye, las órdenes pequeñas ya no tienen por qué mover tanto el mercado. Una liquidez baja significa que órdenes más pequeñas pueden provocar movimientos más bruscos en el mercado. Y con esto voy a terminar con unos comentarios de McElligott, operador de volatilidad de Nomura, que me han parecido muy pero que muy interesantes, y sinceramente estoy totalmente alineado con la visión que tiene, ¿no? Dice: la reanudación del liderazgo en las megacaps tecnológicas y los 7 magníficos, mientras coberturas como energía y factores macro son presionados a la baja. De hecho, el sector energético, fíjense, porque ha perdido prácticamente todo lo ganado en el conflicto. Venía teniendo un fantástico año 2026, pero sí que es cierto que aquí se está viendo un poco perjudicado. Está generando una potente dispersión inversa, ya que las mayores compañías vuelven a dominar el mercado en la última semana. Estamos viendo un movimiento muy fuerte por el lado, por ejemplo, los 7 magníficos, que ha impulsado el Nasdaq a máximos por primera vez desde octubre. Esto también está impulsando los retornos en estrategias de dispersión de volatilidad, ya que la correlación vuelve a caer con fuerza debido a la clara divergencia en el comportamiento por temáticas. McElligott dice que no es un rally impulsado por convicción fundamental, sino por mecánica de mercado. La subida viene de la destrucción de coberturas, puts que pierden valor, de la cobertura de cortos y de flujos sistemáticos que reaccionan al precio. Es decir, no es que el mercado quiera subir, es que se está viendo forzado a subir. Cuando los intermediarios pierden gamma negativa y los shorts se ven obligados a cerrar posiciones, se genera impulso automático al alza que no depende de narrativa macro ni de resultados empresariales. Nadie estaba posicionado para esta subida. El mercado venía sobrecubierto para un escenario de caos, con muchos inversores infraponderados en renta variable. Cuando este escenario extremo no se materializa de forma inmediata, se produce un desajuste brutal. El precio sube, pero la mayoría no está dentro. Entonces, dice, ¿nos ponemos cortos? Es momento de ponerse corto porque esto es un empuje mecánico, no hay fundamentales, no hay compras, no hay nuevas entradas de dinero, simplemente empuje mecánico y cierres de cortos. Pues para eso nos ponemos corto, ¿no? McElligott dice que no porque el mercado esté sano, sino porque está dominado por flujos que siguen empujando en la misma dirección. Mientras las posiciones no estén saturadas, no haya un activador claro, como una caída fuerte de los bonos, una capitulación alcista extrema, intentar ir contra es pelear contra una máquina. Evidentemente lo que estamos viendo es un rebote magnífico. Ni en mis mejores sueños me esperaba un rebote tan fuerte después del conflicto de Irán. Sí que sospechaba que podía ser una situación parecida a los aranceles, pero
había muchos matices que lo hacían distinto, ¿no? En este caso, Irán era un poco el que tenía la sartén por el mango y bueno, pues dependía un poco de que quisieran llegar a un acuerdo, pero es que ni siquiera hemos llegado a un acuerdo y el mercado ya lo tiene descontado, ¿no? Lo que estamos viendo es un movimiento absolutamente brutal impulsado por estos factores mecánicos que se han alineado un poco para impulsar el movimiento. Por tanto, ponerse corto ahora mismo significa un grandísimo riesgo, no porque el mercado no pueda caer, claro que puede caer, sobre todo si escala el conflicto de Irán, date cuenta que el mercado está descontando lo contrario totalmente, pero si no pasa nada, esto tiene un empuje tan fuerte que no sabemos hasta dónde puede llegar. Ahora, el techo puede que no esté muy lejos o una frenada puede que no esté muy lejos y a partir de aquí tampoco nos interesa perseguir el movimiento. Necesitamos grandes catalizadores. ¿Y cuáles pueden ser los catalizadores? Bueno, pues en el vídeo de ayer explicaba sobre todo los catalizadores que pueden impulsar el movimiento y que están muy relacionados con los resultados empresariales de esta temporada, ¿no? Hay un nubarrón por el lado del crédito privado que parece que se está disipando. Oye, eso es positivo. Hay un nubarrón por el lado del software y la ciberseguridad, ojo, porque sí que es cierto que si salen noticias positivas puede haber gran impulso, también provocado por factores mecánicos como ese cierre de cortos. La liquidez, que oye, si bien no está en terreno restrictivo, tampoco está impulsando, pero bueno, en las últimas semanas sí que es cierto que la caída del dólar también puede aliviar y la caída de la volatilidad de los bonos a este factor. Y luego el factor también recompras, que es un factor importante y que ahora en la temporada de resultados podemos conocer si las empresas van a seguir invirtiendo masivamente en inteligencia artificial o empiezan a recompensar al accionista. No lo creo, pero bueno, si vemos resultados en los beneficios, pues sí que es cierto que los inversores se pueden ver un poco más beneficiados por todo ello. En definitiva, estamos ahora mismo en tierra de nadie, no hemos recuperado ya esos niveles, ponerse corto es muy arriesgado porque el empuje mecánico puede continuar unas cuantas semanas más, pero sí que es cierto que perseguir el movimiento también parece complejo porque hemos vuelto un poco a ese rango de dinámicas previo al conflicto y están existiendo los mismos problemas. Ahora, hay algunas narrativas que sí que es cierto que pueden suponer algún riesgo y que puede ser interesante recoger beneficios o incluso buscar oportunidades, ¿no? Como en esas narrativas semiconductores software, no porque haya cambiado nada fundamentalmente, sino porque la propia mecánica del mercado puede estar a punto de empezar a darnos fuertes señales. Con respecto a los niveles, bueno, pues los niveles claves se están moviendo, desplazando al alza, lo cual es muy positivo. Ahora mismo Gamma Flip 6630, lejísimos, Volatility Trigger 6850, lejísimos y se han superado 7000 puntos que ahora actúan como principal soporte. Más allá de esto, estamos observando también un movimiento fuerte de caída por el lado del dólar, lo cual ayuda mucho sobre todo a los activos de riesgo y a que la liquidez no sea tan restrictiva, pero el día de hoy ha saltado un poquito. Índice dólar, estoy viendo el DAX. Índice dólar, aquí lo vemos por debajo de la media de 200 sesiones, aunque el día de hoy finalmente ha cerrado plano, pero ha estado en positivo muy ligeramente. Bitcoin también impulsando, está intentando romper los $75.000. Petróleo, oro y plata, que sí que es cierto que va poco a poco al alza, pero no termina de romper. Vamos a ver si un alto al fuego definitivo ayuda a romper por este lado. Y luego por el lado europeo y por el lado de los índices asiáticos sí que es cierto que han recuperado también buena parte de la caída, pero salvo el IBEX 35 no están por encima de los niveles previos al conflicto, a diferencia de lo que sí que observamos por el lado estadounidense. Por tanto, aquí sí que es cierto que Estados Unidos lo está haciendo mejor, ¿no? que las regiones que estaban liderando previamente. Fíjense, por ejemplo, el Nikkei japonés, que sí que está más o menos en esos niveles, el Hansen está muy lejos de esos niveles, el Nifty indio, que fue un índice muy afectado, está lejos de esos niveles, y quizás el Kospi es un poco también el que se acerca. Mañana, evidentemente, viendo el cierre de Wall Street, y si las noticias siguen esta línea, podríamos ver un empuje muy fuerte también por este lado. Así que nada, tienen todos los datos. Mañana conoceremos datos económicos de China y peticiones semanales de subsidio en Estados Unidos. Resultados empresariales, Taiwan Semiconductor, importantísimo para los semis, y también Netflix. Tienen todos los datos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hacemos algún like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.